¿Qué es la educación? Actualmente nuestra sociedad posee una educación proporcionada por el Estado, gratuita y accesible para todos. Pero, ¿cómo era en la antigüedad? La educación en la antigua Grecia era diferente. En primer lugar, no era uniforme. Grecia estuvo poblada por una gran cantidad de ciudades-estado llamadas polis. Todas poseían unos rasgos comunes básicos a la par que una serie de características que las hacían únicas. En el caso de la educación, todas tenían en mente su importancia, aunque se expresaba de distintas maneras en función de las necesidades. Por ejemplo, la famosa Esparta priorizaba los aspectos militares. Las actividades físicas y el manejo de las armas era una constante en el día a día de los jóvenes espartanos. Estos eran divididos en grupos generacionales, es decir, individuos con edades semejantes. Los mayores imponían las actividades y los castigos que recibía el resto del grupo. El objetivo de este sistema era que los jóvenes demostraran su capacidad de supervivencia en un entorno austero, o dicho en otras palabras, sencillo, como es el ámbito militar. ¿Creéis que una educación tan militarizada les enseñaba a leer o escribir? Aunque no era la actividad a que más tiempo le dedicaban, era importante saber tanto leer como escribir. Por otro lado, Atenas buscaba compensar tanto las aptitudes físicas como intelectuales. El alumno era instruido hasta los 20 años por profesores especialistas en distintas materias como las matemáticas, la música o la gimnasia. Sus padres pagaban a un paidagogos, es decir, una especie de tutor que se ocupaba de informar de los progresos del joven. No tenían un lugar concreto de enseñanza, podría ser la casa del propio alumno o del tutor. A los 18 años hay un cambio importante, pues se produce la entrada al mundo civil y militar mediante una formación que duraría 2 años. El joven entra al mundo de los adultos. En perspectiva, tenemos una educación privada, que no concede un lugar concreto y, lo más importante, no es accesible para todos. La educación estaba restringida a un sector minoritario de la población, a los ciudadanos. Hoy en día, todos somos ciudadanos, pero en aquella época había que reunir una serie de requisitos que podremos intuir por las imágenes anteriores. El primero, que el padre y la madre fuesen naturales de la poli. El segundo, ser mayor de 18 años. Y el tercero, ser varón. En la historia del ser humano ha existido una barrera importante, pero que ha permanecido invisible durante mucho tiempo: el género. Las mujeres no tenían derecho a la educación, pues solo los ciudadanos podían acceder a los cargos públicos y formar parte del ejército. Entonces, ¿las mujeres no recibían ningún tipo de educación? Pues sí, recibían una educación, pero era diferente, puesto que se encontraban apartadas a la esfera doméstica y religiosa. A través de estas dos dimensiones hemos podido vislumbrar una aproximación acerca de la educación femenina y sus implicaciones. Por medio de estas herramientas pretendemos dar voz a un sector primordial de la sociedad antigua, las mujeres. Para ello es necesario comprender las diferentes situaciones de las mujeres en la educación dentro de la polis y los diferentes papeles que adoptaba la mujer en el oikos, la religión y la educación de los descendientes. La mujer en el mundo antiguo no lo tuvo fácil. Partía desde un mundo dominado por el hombre, y no por casualidad. Si observamos los cimientos de la cultura clásica, ya en los textos homédicos, donde ya le asigna el terreno del oikos, es decir, la casa, a los hombres se les otorgaba la dirección de la polis, la ciudad. Pero no fue, ni mucho menos, el último de los autores que apartaba a la mujer del terreno público. En los textos de Teogonía y Trabajos y Días nos venía a contar, a través del mito de Pandora, que la mujer fue creada como un bello mal del hombre por parte de Zeus, como castigo a los hombres. Y para terminar con un ejemplo de la sociedad griega, acabaremos con el cómico Posidipo, el cual decía que un hijo macho lo cría hasta el que es pobre, pero una hija hembra la expone el que es rico. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es: si la mujer no era un mal, no recibía ninguna educación, ya os podemos ir adelantando que no es cierto. Pero como ya os hemos comentado en el inicio de la presentación, el mundo griego no era homogéneo. Entonces tenemos que ver cómo era la educación en distintas zonas y épocas. Vamos a centrarnos en 3 mujeres de distintos puntos geográficos relevantes en el mundo griego: atenienses, espartanas y en el Lesbos de Asia Menor. Empecemos por las mujeres atenienses. En esta localización es donde podremos encontrar una de las mayores excepciones a nivel de visibilidad por parte de la mujer. Ellas estaban destinadas a estar recluidas en su oikos, pero eso no significaba que no aprendiesen nada. En la comedia Lisístrata de Aristófanes agradecen a la ciudad, es decir, la polis, la educación que reciben a nivel civil y religioso. Entonces nos tenemos que plantear el por qué esta educación si iban a estar recluidas en la casa.
Pues es muy sencillo. La mujer era la encargada de la educación de los niños hasta los 7 años. La importancia de su conocimiento servía como semilla de los futuros ciudadanos, de distintas formas. De ahí tenemos que sacar otra deducción. No solo se les educaba en las labores de atención de la casa, como tejer, cocinar o como procreadoras. No dejaban de ser los cimientos del comportamiento de los descendientes, lo que formaban parte del engranaje social, lo que es decir, no estaban tan apartadas como parece ser. En Esparta, las mujeres no solo se quedaban en casa, pero ¿cuál era la razón para que el comportamiento de dichas mujeres no fuera igual que el del resto de las mujeres en las distintas zonas del mundo griego? Empecemos por explicar en qué se diferenciaba la educación de las mujeres espartanas con las atenienses. Mientras que las atenienses nacían y crecían para establecer su vida en torno a la casa, las mujeres espartanas recibían la misma educación que los hombres. La razón de este comportamiento por parte de los espartanos es que creían que para que hubiera una siguiente generación de espartanos fuertes, debían ser fuertes ambos progenitores, es decir, ambos progenitores deberían tener las mismas habilidades. Este pensamiento les daba un valor fuerza de raza, como bien sabemos ha llegado con todos sus errores y sus virtudes hasta nuestros días. Volviendo de nuevo al tema, la educación que recibían era cultural y física, aunque no dejaban de estar ligadas al ámbito de la casa. También tenían grupos femeninos al igual que los hombres. Este sistema educativo estaba reglamentado en el deporte y la gimnasia, aunque también recibían educación de canto y música. Como hemos hablado anteriormente, ahora vamos a exponer el tercer lugar de nuestra charla. Nos vamos a detener en una isla situada cerca de Asia Menor, Lesbos. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación de la mujer? Bueno, vamos a ponernos en situación. El siglo XII a.C. trajo consigo una de las grandes migraciones del mundo antiguo, lo que promulgó la expansión de la cultura griega por Asia, saliendo de lo que consideramos la Grecia continental. Las mujeres de Lesbos recibían la educación en los centros religiosos. Allí aprendían el arte de la música. Les enseñaban música, canto, religión, literatura y ciencia. De allí salieron grandes poetisas. No podemos decir que esto fuera así siempre. Según fue avanzando el tiempo, las condiciones de las mujeres fueron mejorando. En la época clásica, a través de los textos de Platón en la República y las leyes, reivindicaban la igualdad entre ambos sexos, tanto cultural como física, incluida la educación militar. De esta manera le daba el mismo peso que a los hombres dentro de la sociedad. En esa época es cuando empezaron a aflorar las filósofas, como por ejemplo Aspasia de Mileto. En la época helenística es el momento en que la mujer consigue un esplendor social y cultural. Aunque no fuera una época fácil, tampoco por el auge del teatro y el carácter misógino, es decir, por y para los hombres, socialmente ya preocupaba la educación femenina hasta el punto que se crearon sistemas de control para asesorarse que se llevaba a cabo. Gracias a este cambio por parte de la sociedad podemos encontrar mujeres relevantes sobre todo en música, literatura y también en temas económicos. Posteriormente, en época imperial, en donde ya las encontraríamos en todos los campos, como las mujeres filósofas, matemáticas, etc. ¿Cómo se educaba a la mujer en el mundo griego clásico? Esta es la pregunta a la que vamos a dar respuesta. Para ello, necesitamos saber el papel que la sociedad griega reservaba a la mujer en ese momento. La mujer en la Grecia clásica es la madre reproductora y gestora del hogar familiar. Las etapas de la vida de la mujer helena son: hasta los 7 años convive con sus hermanos en el hogar familiar bajo la tutela de su madre. Los hermanos varones son separados para su educación a esta edad. Hasta el matrimonio, la mujer sigue conviviendo en el hogar acompañando a la madre. La pubertad marca su paso a mujer. Madurez, iniciada con el matrimonio y en el hogar del marido. Y por último, la vejez. El paso entre cada una de estas etapas se realizaba mediante un rito específico. Como ya se ha indicado, la procreación, tener hijos, era la función encargada a la mujer en la sociedad griega clásica. Pero estos tenían que ser legítimos, es decir, se tenían que dar dentro del matrimonio. Este era, pues, el acto social más importante para la mujer, ya que era a través de él que ésta daba cumplimiento a la función que se le asignaba. Hablemos un momento del matrimonio griego. Con el matrimonio, la mujer abandona la casa familiar y se instala en la del marido, bajo su tutela. El matrimonio era concertado entre el padre, tutor de la hija, y el futuro marido. Ninguna mujer intervenía en el acuerdo. El objeto del matrimonio era obtener descendencia, perpetuar la polis,
tener hijos legítimos. La ceremonia y el posterior banquete era preparado y controlado por las mujeres. Dependía de ellas. Se hacía en la casa de la novia. Una vez finalizado, la nueva esposa se desplazaba en cortejo a la casa del marido con la dote. Si no tenía descendencia, la responsabilidad recaía sobre la mujer y podía ser objeto de divorcio para que el varón se pudiera casar con otra mujer y así buscar hijos. El parto era un momento difícil. El parto podía protección de los dioses y solo participaban las mujeres. El parto se consideraba un acto impuro y era necesario purificarlo. La mortalidad de la madre y del hijo era muy alta. El padre decidía si el recién nacido era aceptado en la familia. Este era presentado al padre, quien debía decidir si era aceptado en la familia o abandonado a su suerte, expuesto para que muriera. Dada la alta tasa de fallecimientos infantiles, el recién nacido no era presentado en sociedad hasta que cumplía 3 años. En caso de ser aceptado, era puesto bajo la responsabilidad de la madre. El mundo afectivo de la mujer se volcaba en sus hijos. La relación de pareja se limitaba a la procreación. Esta cercanía materno-filial es especialmente importante en el caso de las hijas, ya que permanecían junto a la madre un periodo más largo de tiempo hasta su matrimonio. Una vez casada, la mujer era responsable de la administración del hogar familiar y de la crianza de los hijos. En esta tarea era ayudada por las mujeres de la casa y los esclavos domésticos dependiendo de los medios de la familia. La educación en el ámbito familiar la podemos explicar desde el punto de vista de los niños, pero debemos entender que existe un reflejo en el lado de la madre. La madre es la educadora y por tanto debía estar preparada para esa tarea. La vida en el hogar tiene un cambio importante cuando los hijos varones alcanzan la edad de los 7 años. En primer lugar, abandonan la tutela de la madre y comienzan su educación fuera del hogar, que suele ser realizada por maestros. También se pueden encontrar juguetes diferenciados por sexo. Las hijas, a diferencia de los hijos, se mantenían con la madre, quien las educaba para su matrimonio y sus funciones como esposa. Las principales tareas de la mujer en esta etapa eran gestionar el hogar, dependía mucho de a qué clase social perteneciesen. Por ejemplo, si alguien pertenecía a una clase social alta, debía ser la encargada de supervisar a los esclavos que tuviesen en su poder. También eran las encargadas de las tareas cotidianas. Entre ellas podemos encontrar la limpieza, tejer. Toda mujer griega debe saber tejer ropas, ya sea para su familia como para las ofrendas. Cocinar, tanto para la casa como para los banquetes y las ofrendas. Tocar música y bailar en casa y en rituales. Y leer y escribir. Esta última no era algo que todas las mujeres supiesen hacer, y las que sabían dudamos si eran enseñadas por maestros privados o por sus madres. Las mujeres tenían una especial importancia en las tareas relacionadas con la muerte de los familiares. Eran las encargadas de preparar los cadáveres. Dentro de este proceso debían lavarlos, ungirlos, vestirlos. También debían llorar a los difuntos. Había una figura de mujer a la que se le pagaba por llorar. Eran llamadas plañideras. Y también debían participar en las procesiones fúnebres hasta el lugar del enterramiento del difunto. La entrada en la pubertad marca el momento en el que la niña pasa a ser mujer. Ya puede tener hijos y por ello hay que buscarle marido. En este momento se le identifica mediante marcas de género como el peinado, el vestido o el cinturón. En esta etapa de su vida, la mujer era especialmente vulnerable, porque la hacía deseable para el hombre. La mujer estaba destinada a ser de un solo hombre. Debe llegar virgen al matrimonio. Se la escondía de la mirada de los varones que no pertenecían a la familia y se les ponía bajo protección de Artemis. La violación y el rapto de las mujeres en este momento de su vida era particularmente temido. Estos raptos y violaciones se producían como castigo a la comunidad cuando se estaba en conflicto con otras ciudades. Aunque la civilización griega es una de las culturas de la antigüedad de las que más testimonios escritos hemos conservado, lo cierto es que sobre el tema que tratamos, la educación de la mujer, no es ni por asomo el tema que más interesase a sus autores. Así que no conocemos la manera exacta que utilizaban los griegos para educar a sus hijas en aquellas maneras en que la sociedad griega esperaba que se comportasen. Pero sí que ya sabemos qué es lo que esperaban los griegos de las mujeres, qué debían hacer y cómo debían comportarse. Inmortal, Afrodita la Florida, artera hija de Zeus, te lo suplico,
No atormente mi espíritu, señora, penas ni angustias, mas ven aquí, como también antaño unciste tu aureo carro y de la casa de tu padre saliste al escuchar mi voz lejana. Llevábante unos ágiles gorriones hacia la negra tierra desde el cielo, y el veloz movimiento de sus alas pronto te trajo.